Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de amortización en cuanto al estudio de la matemática financiera. Vamos a ver cómo calcular las amortizaciones en un ejemplo que vamos a explicar, pero previo a eso vamos también a ver una parte teórica acerca de lo que es una amortización, de la definición que tenemos de este término. Y en economía se considera que una amortización es la depreciación o disminución de valor de un activo o pasivo. Eso quiere decir de que un determinado bien pierde su valor por el mismo uso, por el paso del tiempo, y a eso es a lo que se aplica el concepto de lo que es amortización. En términos empresariales, este término puede también tener diversas acepciones según a qué objeto se ciña o de qué modalidad se establezca. En todos los casos se relaciona siempre al valor de un bien inmueble o mueble o pasivo, y que con el paso del tiempo y la vida útil que el mismo adquiere, pues ya no podemos intuir de esa forma todos los bienes, y entonces van perdiendo su valor con el paso del tiempo, y por lo tanto es una de las formas de cuantificar la pérdida de ese valor. Bueno, vamos a ver ahora otra definición y luego vamos a ver la aplicación que tenemos para nuestro curso en específico. Esta otra definición nos dice que una amortización es la pérdida del valor de los activos o pasivos con el paso del tiempo. Tiene mucha relación con lo que explicaba anteriormente, y nos dice que esta pérdida que se debe reflejar en la contabilidad debe tener en cuenta cambios en el precio del mercado u otras reducciones del valor. Bueno, para nosotros ahora, digamos, en matemática financiera, la amortización es en sí el pago que vamos a hacer o los abonos que se van a realizar por un préstamo, ¿verdad? Y eso se tiene que hacer de acuerdo a un cálculo que vamos a compartir con las fórmulas que vamos a aplicar en este ejercicio que vamos a visualizar. Entonces, tenemos acá un ejemplo en donde nos dice realizar una tabla de amortización para una deuda de 20,000 quetzales en 5 pagos trimestrales con una tasa de interés del 20%. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula para poder hacer esa tabla de amortización, y lo primero que tenemos que hacer es hallar cuál es el valor de la cuota. Y para hallar la cuota aplicamos esta fórmula en donde tenemos que la P representa la cantidad o el préstamo, digamos, es el dinero o la cantidad que se adquiere en calidad de préstamo. Esta letra I representa la tasa de interés, y esta siempre se debe dividir dentro de 100 para poder aplicar en la fórmula. O sea que si aquí nos dice 20%, al aplicar la fórmula no tenemos que escribir el 20, sino prácticamente tendríamos que dividir 20 dentro de 100, y cuando dividimos 20 dentro de 100 nos da un 0.2. Entonces, ahí es donde se transforma. O sea, es digamos, sería el primer paso que tenemos que utilizar previo a poder aplicar esta fórmula. La I, como ya indicamos, representa la tasa de interés, y esta siempre se divide dentro de 100. La letra N minúscula, que se utiliza acá como exponente, es el tiempo, que puede ser en años, puede ser meses, un semestre, puede ser en trimestre. En cualquier cálculo del tiempo, generalmente va a ser pues mayor de un mes, o puede ser también en años, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver ahora otra forma en la cual presentamos esta fórmula, y acá nos dice cálculo cuota préstamo, y acá lo utiliza, digamos, el sinónimo de cuota es como pago, y a eso nos referíamos con lo que es la amortización. El pago prácticamente es una amortización, ¿verdad? Es una cuota, y entonces cuota y pago pues vienen siendo lo mismo, y acá tenemos esta fórmula ya de un poquito ya más, digamos, presentada de forma técnica, en donde vemos acá que los cambios que tenemos en relación al anterior es que en lugar de utilizar la P de préstamo, utilizamos la C, que sería capital. Por eso acá lo desglosamos, la C entonces representa capital o préstamo,
este número 1 que ustedes ven en la fórmula y que está tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, se repite 3 veces, pues es una constante. Eso significa que siempre va a estar y siempre lo vamos a utilizar al aplicar esta fórmula. La I minúscula representa la cuota o porcentaje de interés, que como dijimos anteriormente, siempre se tiene que dividir dentro de 100 para poder aplicarla dentro de la fórmula. Y la N minúscula, pues es el tiempo o número de cuotas, que también se puede utilizar de esta manera. Bueno, vamos a desarrollar ahora nuestro ejemplo, pero también antes de ver cómo tenemos que realizar nuestro cuadro, nuestra tabla de amortizaciones, vamos a ver estas ecuaciones que van a ser útiles para poder resolver todo el ejercicio. Entonces, atención a esto porque para obtener los intereses utilizados, utilizamos la siguiente fórmula. Interés es igual a saldo anterior por la tasa de interés. Entonces, esta es la primera fórmula para poder ya ir desarrollando todos los datos que tenemos que anotar en la tabla de amortización. Luego, el abono o capital o amortización se obtiene aplicando la fórmula abono 1 o puede ser 2, 3 o las cuotas que sean, es igual a cuota menos intereses. Y para hallar el saldo aplicamos la fórmula saldo es igual a saldo anterior menos ahorro a capital, o sea, es el abono. Es interesante que veamos un poquito esto, porque esto de abono a capital también se considera como amortización, o sea, es prácticamente lo que estamos viendo dentro de este video tutorial, que es aplicable a lo que vamos a realizar. Bueno, entonces, estas fórmulas las vamos a utilizar en lo que es la tabla para poder resolver el ejercicio. Muy bien, ahora veamos primero, ¿verdad? Dijimos que lo primero que tenemos que hacer después de convertir la tasa de interés ya dividido dentro de 100 es el cálculo de la cuota. Muy bien, entonces nos recordamos de la fórmula en donde tenemos que escribir el capital. En nuestro ejemplo utilizamos un capital de 20,000 quetzales. O sea, este es el préstamo, ¿verdad? 20,000. Esto lo vamos a multiplicar, recordemos que este corchete representa multiplicación, lo vamos a multiplicar por la suma de 1, que es la constante, más el interés, que en este caso es 0,2, y esto lo vamos a elevar a la quinta potencia. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ejemplo nos dice que tiene que ser una amortización de 5 pagos. Bueno, entonces eso lo vamos a multiplicar por el interés según la fórmula y luego vamos a dividir toda esta operación, lo vamos a dividir dentro de la suma de 1, que es la constante, más el interés elevado a las cuotas, que son 5 menos 1. Bueno, desarrollando ya la fórmula o la ecuación, entonces tenemos que 1 más 0,2 nos da 1,2 elevado a la quinta por 0,2. La misma cantidad la tenemos acá, entonces ya escribimos acá 1,2 elevado a la quinta menos 1. Es importante que también tomemos en cuenta que si tenemos una cantidad aquí arriba y abajo que son iguales, acá en este caso no las vamos a cancelar porque eso nos cambiaría el procedimiento y nos cambiaría el resultado. Entonces es mejor hacer todo el procedimiento. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. 1,2 elevado a la quinta, ustedes lo pueden realizar con la calculadora, nos da 2,49 por aproximación, porque nos da 2,488 y otros decimales más. Pero como tomamos dos decimales, entonces nos quedamos con 2,49, lo cual lo multiplicamos por 0,2 y luego esta misma cantidad de elevar a la quinta potencia, pues la tenemos abajo, entonces también la escribimos 2,49 menos 1. Ahora, cuando multiplicamos 2,49 por 0,2 nos da 0,498. Aquí escribo los tres decimales porque pues no hay otro decimal más, entonces utilizo los tres y al restar 2,49 menos 1, pues obviamente nos va a dar 1,49. Ahora dividimos estas dos cantidades, 0,498 dentro de 1,49. Al hacerlo con la calculadora obtenemos un resultado de 0,33. Aquí, de preferencia, pues vamos a utilizar siempre dos decimales. Recordemos que vamos a utilizar la ley de la aproximación de decimales. Entonces, ahora ya solo nos conviene multiplicar lo que es
el 20,000 quetzales, que sería en este caso la cantidad que representa el préstamo, ¿verdad? O el capital, y lo vamos a multiplicar por 0.33, que es el resultado de todo el procedimiento que venimos desarrollando en la fórmula. Al realizar la multiplicación, entonces obtenemos que la cuota es igual a 6,600 quetzales. Muy bien, esto significa que cada, digamos, trimestre, como en este ejemplo, la persona que hizo el préstamo tiene que ir observando esta cuota que va a ser igual en todos los pagos, 6,600. Muy bien, vamos directamente ahora a lo que es la tabla de amortización. Entonces, este es el modelo de tabla que vamos a utilizar para realizar los ejercicios de tabla de amortización. Veamos, por favor. Acá en la primera columna encontramos el periodo, o sea, diríamos cuáles son los pagos o las cuotas que vamos a utilizar. En nuestro ejemplo vamos a utilizar 5 pagos, ¿verdad? Entonces empezamos con un 0 porque prácticamente aquí vamos a arrancar de nuestro saldo inicial, que es la cantidad de préstamo, que son 20,000 quetzales. Entonces, la primera columna anotamos los periodos o las cuotas que vamos a ir pagando en calidad de tiempo, digamos. Ahora, la cuota, recordemos que la cuota, de acuerdo a la fórmula desarrollada anteriormente, nos dio un resultado de 6,600 quetzales. Entonces, esta misma cuota se repite en todos los periodos. Veamos, se repite en todo el procedimiento. Y ahora, la siguiente columna es la relacionada con los intereses. Muy bien, ya dijimos que para hallar el interés, lo que hacemos es multiplicar el saldo anterior por, lo vamos a multiplicar por la cantidad de la tasa de interés. Entonces, en este caso, tendríamos que multiplicar 20,000 por 0.2 y eso nos da un resultado de 4,000 quetzales. Para hallar el abono, entonces, que prácticamente es la amortización, lo único que tenemos que hacer es restar estas dos cantidades. Restamos cuota menos los intereses y esto nos da el resultado. Y entonces tenemos un abono de 2,600 quetzales en la primera cuota. Y ahora lo que nos conviene, pues ahora es realizar la operación para ver ahora cuánto es nuestro nuevo saldo. Entonces, lo que hacemos para hallar el saldo es restar el saldo anterior menos el abono. Entonces, si mi saldo inicial, que es la cantidad de préstamo de 20,000 quetzales, yo lo resto menos 2,600, me va a dar 17,400. Muy bien. Este mismo procedimiento es el que tenemos que utilizar para poder hallar hasta llegar hasta el último periodo, digamos que sería el último pago. Entonces, ya vamos a repetir el procedimiento. Entonces, recordemos, las cuotas son exactamente iguales. Bueno, para hallar el interés, lo que hacemos ahora es tomar, ya no ahora los 20,000 quetzales, sino 17,400. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice saldo anterior, no saldo inicial, sino saldo anterior, 17,400, lo multiplico por 0.2 en este ejemplo, ¿verdad? Recordemos que es multiplicar el saldo anterior por lo que representa la tasa de interés ya convertida, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo, nos da 3,480. Y ahora, entonces, lo que hago para hallar el abono, pues es restar la cuota menos intereses, resto esa cantidad, y vemos que acá, pues el abono va aumentando, ¿verdad? Ahora el pago va a ser mayor y lógicamente nuestro saldo va a ir disminuyendo, porque vamos a ir haciendo los pagos, ¿verdad? De nuestra deuda. Entonces, para hallar el nuevo saldo, otra vez, repito la fórmula, es restar el saldo anterior menos el pago de amortización o el abono que nosotros hemos hecho anteriormente. De esa manera, entonces, obtenemos nuestro nuevo saldo, repetimos el procedimiento hasta llegar a la última cuota. Y vemos que acá, digamos, ya trasladándonos al quinto pago o a la quinta cuota, nos queda un saldo de 652. ¿Por qué aquí, digamos, lo dejamos acá? Porque si nosotros aplicamos el mismo procedimiento que hemos explicado anteriormente, lo que va a suceder es que este saldo ya va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta el comportamiento que tenemos acá en las tasas tanto de interés como de abono son más de 1,000 quetzales. Entonces, significa que si nosotros aplicamos esta fórmula,
pues nuestro saldo va a ser negativo. Y no puede ser que nosotros tengamos que pagar más de lo que ya se ha establecido, estos 20,000 quetzales. Entonces, que es el último saldo, pues ya no necesita la aplicación de la fórmula, simplemente, digamos, ya en un ejemplo real, sería de que el deudor, pues ya solamente cancele esto en la misma cuota que se estableció en la quinta cuota, o lo puede hacer posteriormente, pero eso ya sería en un arreglo entre acreedor y deudor. Muy bien. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que realizar nuestra tabla de amortizaciones, y espero que ustedes también puedan tomar los ejemplos, puedan utilizar las ecuaciones para poder eh, desarrollar todo el ejercicio, y de esa manera entonces puedan ustedes resolver su, sus ejercicios aplicando las fórmulas convenientes. Muy bien, entonces de esa manera comparto con ustedes esta aplicación de este tema. Espero que ustedes también puedan realizar sus ejercicios de la manera más adecuada.